Bueno, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Tenemos el honor de recibirlos. Primero pido un fuerte aplauso para Héctor Olivera. Para nosotros es un gran orgullo que esté Héctor acá presentando la película. Se cumplen 40 años de la película, así que es un honor que esté Héctor para presentarla acá. Yo simplemente voy a contar, antes de darle la palabra a Héctor para que la presente, y después nos vamos a quedar para charlar con él, que esto sucede en el marco de una exposición que está en el tercer piso, porque además de 40 años de la película, se cumplen 50 de la primera edición de Triste, Solitario y Final, de Osvaldo Soriano. Así que, bueno, hay una serie de diarios, publicaciones en torno a esa publicación, a Triste, Solitario y Final, que exhibimos ahí, y que en ese marco va a haber 5 actividades entre agosto y septiembre. Hoy es la primera, y sin más que eso, simplemente quiero también agradecer a Ángel Berlanga, que está ahí, que es quien publicó. De hecho, vamos a presentar el libro en septiembre acá, la biografía de Soriano. Soriano, una historia, si no me equivoco. Gran libro que acompaña a la exposición y que fue... Coincidimos en que él estaba terminando un libro que le llevó muchos años y que está realmente muy bueno, con el proceso de investigación desde la biblioteca, así que bueno, esa coincidencia nos hace encontrarnos y él es gran parte de todo lo que estamos haciendo. Así que sin más, Héctor, te dejo la palabra. Tenía 15 años, estaba de uniforme de cadete del liceo militar, tercer año, porque mamá, que era mi madre y mi padre, me había dicho: mira, con el tercer año aprobado, te salvás de la colimba. Ella no hubiera dicho colimba, hubiera dicho servicio militar obligatorio, porque era muy precisa. Y tocaron el timbre, ella no estaba, un domingo a las 11 de la mañana, abro la puerta, y ahí, a 1 metro mío, estaba el general Juan Domingo Perón de uniforme, la visera metida hasta acá y con el tono lógico de un general me salen malas palabras, como yo, pequeño, me dije: la señora de Alza, segundo piso, mi general. Y este general cambió el gesto, me sonrió y me dijo: gracias, mi hijo. Comprendí a partir de ese momento que medio pueblo argentino se enamorara del carisma de este hombre, al que políticamente yo no ayudaba. Pero el tema peronismo, siempre me dio vueltas desde la primera vez que produje o dirigí una película, es decir, los años 50. El peronismo, ¿cómo lo tomo? ¿De qué manera? Hasta que un buen día, a fines del 82, un año muy particular, Malvinas, leo Triste, Solitario... No, por Dios, eso lo había leído cuando salió. No habrá más pena ni olvido. Me fascinó. Y además, vi la película. Además, tenía entretenimiento, cosa que me ha interesado en toda mi carrera cinematográfica. Y cuando con Fernando Ayala formamos Área Cinematográfica Argentina, el lema era lo mejor para la mayor cantidad y no aburrir. Y lo llamo a Osvaldo, que estaba todavía exiliado en París, y le digo: ¿cómo le va? Soy Héctor Olivera, estaba interesado, quería que usted me autorizara. En esa época jamás me hubiera ocurrido llamarlo de vos, digo, para llevar al cine No habrás penas ni olvido. Y Osvaldo tenía siempre un tic, que era... y podía sonar simpático. Yo dije: ¿qué habré dicho? Y era todo lo contrario.
el director de la Patagonia Rebelde, claro que sí, ya tiene el permiso. Buah. Después se negociaron los derechos y vuelvo a llamarlo para decirle, Osvaldo, a mí me gustaría, por supuesto, qué bárbaro. Tengo 92 años y unas lagunas. Adaptar, no me salía la palabra adaptar, que la he usado, la adaptación de la novela a la película. Quisiera contarle que hablé con Roberto, con Tito Cosa, y que, Tito, mi amigo, mi esto, muy bien, no puede ser mejor. Bueno, en una palabra, estaba chocho. Y llegó a Buenos Aires cuando ya la película estaba en los cines. Y me acuerdo que yo estuve con él un rato adentro de la sala, después salí, que salió al hall del cine al finalizar la película con lágrimas en los ojos, me abrazó. Y desde ese momento, siendo tan distintos, últimamente, ya cuando él estaba mal, estábamos almorzando en un restaurante a una cuadra de su casa, bajo el Grano, por ahí, y me cuenta Ana, su hija, que está, mamá, y siempre se preguntaba, ¿qué es lo que los une tanto a Osvaldo y Héctor, que él es un burgués y mi marido es un anarquista o es un loco? Nada, coincidíamos en muchas cosas y en las que no coincidíamos nos discutíamos. Y para mí se fue un gran amigo que no se pudo reponer como no se pueden reponer ciertos personajes, y él sí fue un personaje de la literatura argentina. Espero que gocen con la película, qué linda es la palabra gozar, y que después hablaremos y ustedes harán preguntas, alguna irónica, otra muy sincera, espero, y yo estaré acá para responderlas. Gracias. Solamente unas palabras de agradecimiento a Héctor, que se haya arrimado aquí a ver la película con nosotros. Yo le contaba recién que creo que debe haber sido cuando se cumplieron 30 años del estreno de No habrá más penas de olvido, se hizo una exhibición, pasaron la peli en el pueblo de Capitán Sarmiento, donde se había filmado. Eso es lo que conversaba recién con Héctor. Donde se reconstruyó Colonia Vela, es decir, el pueblo inventado por el Gordo para contar su historia. Y fue muy hermoso, le contaba Héctor, porque para pasar la película se reacondicionó el cine que estaba abandonado y estuvo presente la gente que había participado de extra en la peli. Entonces, cuando veían la peli, decían, mira, ya está tal, estoy yo, ¿no? Todos que habían estado de pibes en ese momento, o que tenían algún pariente o algo. Bueno, la película es realmente muy, muy, muy hermosa, muy poderosa, y además estaba hecha para ser filmada, además para ser guionada por Cosa y dirigida por Héctor. Es una película que es una novela que uno la lee y desde la primera escena, la escena cuando entra en bicicleta al pueblo, vos la estás viendo. Yo creo que de las adaptaciones de Osvaldo, de las novelas de Osvaldo, esta fue la mejor. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por estar acá presente.
Qué locura, porque esta sátira tiene una raíz muy fuerte. Creo que no se ha escrito nada en este tren tan representativo de lo que ha sido el peronismo, ¿no? Que sigue siendo. Obviamente yo no lo soy y no debería machacar sobre eso, pero todos esos personajes son en la pantalla representantes de gente que existió, que tenía esas ideas y actuaba de esa manera, por supuesto, en el tono de farsa, de sátira que le dio Osvaldo y que agregamos algo de vez en cuando. Me acuerdo del trabajo con Tito Cosa. Digo, Tito, ¿te das cuenta que en la novela, que ocurre en un pequeño pueblo, no aparece el cura? Y ese es un personaje siempre. Me dice, mira, no muestres la iglesia y nadie se va a preguntar dónde está el cura. Digo, de pronto, hablando de la adaptación, me acordé de eso. Y del rodaje pasaron cosas insólitas. El decorado... Gracias. Esto es porque ando con una rinitis y no traje pañuelo. El decorado de la municipalidad estaba a 50 centímetros de unas casas antiguas que daban a la plaza, que estaban deshabitadas. Entonces, cuando hubo que hacer la balaceada, se hizo en serio. Se hizo en serio porque, entre otras cosas, teníamos 2 armeros y ninguno de ellos sabía fabricar el efecto bala en una pared o en lo que fuere. Y cuando empezaron los tiros de plomo, hubo alguien que sensatamente llamó a la comisaría porque era peligroso. No había ninguna posibilidad que se escapara algún tiro y matar a alguien indebidamente, que matara a alguien. Y de pronto apareció una pick-up de estas, bajó el subcomisario, se acercó a mí y me dijo, ¿qué están haciendo? Y le dije, nada, un tiroteo contra la pared. Como si fuera la cosa más natural del mundo, estar tirando con 45 y 38 y qué sé yo. Y lo más cómico del tema es que el subcomisario miró, fue a la camioneta, volvió con su metralleta y cuando yo ordené, ¡acción!, empezó a los tiros a la par de los actores. No, realmente estas cosas son inolvidables. En fin, repito lo que dije antes, me dio un enorme placer hacer esta película porque no hay un solo actor de los que trabajaron que no estuviera convencido de su papel, de su rol y de hacerlo con la calidad que lo hicieron. Me gusta mucho que los 2 más infelices, los más tontos, fueran los 2 sobrevivientes y que se salvaran de esa terrible matanza. Por eso es una película que empieza como una comedia y que termina como una tragedia. Señores, señoras, señoritas, señores, acepto preguntas. Bien, ahí está Nico, compañero Nicolás, con el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta a Héctor. Sí, arranco yo, si no. Antes de que pregunten. La primera, Héctor, para hacerte es, no sé si perdiste mientras fui a buscar los papeles, pero ¿qué te pasó verla 40? No sé cuándo fue la última vez que la habías visto y qué te pareció verla de nuevo.
Sí, en realidad la vi hace poco, que estuve en España y en casa de un hijo mío, porque se pasó en una estación de cable, digamos, de una plataforma donde pasan películas argentinas. Y volví hoy a sentir lo mismo que sentí ese día, ¿no? Una terrible emoción, porque no todo es verdad, pero cada hecho, cada personaje se acerca a una realidad muy dura para nosotros los argentinos, ¿verdad? Hola, hola. Bueno, un gustazo verte, Héctor. Debo haber visto esta película como 10 veces por lo menos. Y recuerdo un personaje de mi vida que una vez me dijo que cuando quieras contar esa parte de la historia que nunca vamos a entender, que lo haga en forma de parodia. Y esa frase me recordó aquella otra ya más conocida, que la de Marx, cuando dice: la historia se repite 2 veces, la primera como farsa, la segunda como tragedia. Esta farsa que nos regalaste en esta película, a mí por lo menos me hace sentir esta permanente tragedia que se está repitiendo en la humanidad, ¿no? La tragedia del nazismo, la tragedia del fascismo, cómo todo el aparato de la democracia, las instituciones, con todos los errores, cómo nos dejan siempre en el vilo de la tragedia, ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo en nuestro país, estamos viviendo, bueno, algo que nos preocupa bastante a todos, y es que la tragedia se puede volver a repetir. Así que realmente ver esta película otra vez, la vi con otros ojos y me conmovió nuevamente, porque la pude ir traduciendo a lo que nos puede empezar a pasar justamente a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, Héctor. No hubo ninguna pregunta, pero sí esta reflexión a la cual me llevaste, ¿no? Gracias. Reflexión que acompaño. Que cuando hablaba de momentos críticos de la historia argentina, este es uno. Cuando pienso que podré vivir, no sé, 1 año, 5 años más, no sé, pues tengo 92. Así es que no voy a ver otra Argentina. Cuando pienso sobre todo en la niñez y en la adolescencia de chicos muy desnutridos, que alguno habrá llegado a terminar la primaria y nada más, y un mundo que necesita trabajadores más inteligentes. Se acaba la industria repetitiva. Tomo la tuerca y la pongo en el tornillo. Por eso estoy muy preocupado y jamás podría hacer una película de este tenor en estos momentos, porque soy un argentino sensible a las cosas que nos pasan en nuestro país y que te preocupan a vos también. En fin, lo que tuvo en su momento la película fue una
identificación de los asistentes a los cines, con muchos momentos que casi todos nosotros vivimos, aunque fuera a través de la pantalla de la televisión. Pero lo que tuvo de genial Osvaldo Soriano fue de juntar todos esos pedacitos y hacer un clímax de drama creciente. Y con un final, les cuento. La marcha peronista está en varios momentos, pero al final es la marcha más oficial, la cantada por Hugo del Carril. Y unos días del estreno de la película, me dice mi secretaria, lo llama el señor Hugo del Carril. Lo atiendo y me dijo, Olivera, ¿cómo me ha hecho una cosa así? Poner eso, terminar la película conmigo. Y yo le digo, don Hugo, yo lo respetaba mucho Hugo del Carril, a pesar de que no teníamos identidad política semejante, pero le dije, don Hugo, yo no sé cómo vino, es muy simple, la producción fue a Sadaic le dijo son 10 pesos, se pagaron los 10 pesos y se incluyó la canción. Nunca imaginé que iba a causarle un dolor. Bueno. En fin, estoy tomando la figura de Hugo del Carril, un cantante que fue casi un Gardel, y que era muy peronista, ¿no? Pero tan respetable que me dolió mucho esa llamada. Y algo que jamás se me hubiera ocurrido pensar que don Hugo se iba a molestar con su marcha cantada al final de la película. En fin, había actores dentro de los 12 espectaculares intérpretes que tuve, que eran peronistas, pero que estaban de acuerdo en que esa barbaridad que fue el enfrentamiento de izquierda y derecha, de alguna manera había que testimoniarlo. Se hubiera podido testimoniar de una manera muy cruda, de una manera muy sin una sonrisa siquiera. Y él, creo yo que lo que escribió Osvaldo fue muchas más sonrisas que lágrimas. En fin, creo que es una película no habitual en el cine nacional, en toda la historia del cine nacional, porque toca un tema clave de nuestra historia y lo toca en esos dos andariveles de la comicidad pueblerina, como yo la llamo, y en la tragedia final, que es muy dura, muy dura. Perdón, yo estoy con una rinitis, me atrasé por varias razones y salí corriendo de casa y no traje ni siquiera pañuelo, así que perdonen que esté con esto. Pero otra pregunta o comentario. Creo que agradecerle sobre todo porque nos ha hecho pasar momentos maravillosos. Supo llevar a Soriano a la pantalla. Yo adoraba a Soriano y lo vi reflejado en la película. Lo vi exactamente como si lo hubiese hecho él. Me emocionó mucho. Así que gracias. Muchas gracias por sus palabras, señora. Y esto me hace acordar algo. Cuando leí el original que Guillermo Sacomano me hizo llegar de los jueves de Claudia Piñeiro, La viuda de los jueves. Las viudas de los jueves. Me entrevisté con ella
y le dije, mire, tengo mucho interés en hacer esta película. Y me dijo, bueno, voy a consultar con Clarín porque me dieron el premio y ellos tienen los derechos de todo para... Y efectivamente en la segunda reunión me dijo que habían resuelto que lo hiciera Piñeiro, que hizo un excelente trabajo, Enrique Piñeiro. Y me dijo, le voy a decir algo que le va a agradar. Si estaba yo presentando el libro, La viuda de los jueces, en una librería de un suburbio, y una señora toma la palabra y dice, se dice que se va a hacer una película sobre esta obra suya. Yo lo único que le pido es que la haga el director que hizo las dos de Soriano. La otra fue Una sombra ya pronto serás. Qué fidelidad a la obra original. Eso dicho por una señora que ni sabía cómo me llamaba yo. Y es una pequeña anécdota que yo valorizo, porque quiere decir que una espectadora o una lectora de Soriano, y después espectadora de las dos películas que yo hice sobre el libro de él, le quedó grabada la verdad, el respeto del director hacia el autor original. Con Osvaldo nos hicimos muy amigos y él siempre me mandaba el original de su obra antes de presentarla a la editorial. Y era terrible porque yo me entusiasmaba, pero ocurrían en África y en Europa y no eran como para que la pudiera hacer un productor argentino, porque no. Y cuando leí Una sombra ya pronto serás, dije, es una película difícil, es una película poco taquillera, es una película que debe ser interpretada por los mejores actores posibles, Y empecé a buscar coproducciones y fue justamente el año 2008 en que se empezaron a caer arreglos, combinaciones con España, por ejemplo, a raíz de lo que ahí se llamó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero volviendo a esta segunda obra, que era un road movie, como se dice, de personajes que daban vueltas y siempre volvían al mismo lugar o volvían a encontrarse. En fin, y que Osvaldo marcó describió con el talento habitual de él. En fin, yo hubiera querido hacer la primera que leí, que fue Triste, solitario y final, pero hubiéramos tenido que resucitarlo a Charles Chaplin y otros tantos que aparecen en la película. Era una película para Hollywood que nunca se hizo, por supuesto. En fin, este homenaje que le hace la Biblioteca Nacional a Osvaldo Soriano es muy, muy, muy merecido. Tuvo una obra que realmente era exitosísima, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Y tristemente era un fumador empedernido y el cáncer al pulmón se lo llevó a los 50 y tantos años. Repito, fuimos muy amigos y me entusiasmaba cuando llegaba un original de su novela. Dije, y después me encontraba con estos temas muy, muy, muy difíciles de hacer. En fin, pero el hecho es que hice varias películas. Esta sacó el premio Oso de Plata en Berlín justamente 10 años después de La Patagonia Rebelde.
Y creo que con La Patagonia y con La Noche de los Lápices, que también hice, fueron las 3 películas más significativas de las muchas, algún bodriazo también, pero en fin, de las películas que hice como director y también muchas como productor. Les agradezco mucho que hayan venido. No sé si hay alguna pregunta más o comentario más. No sé si tanto pregunta. Yo te quería decir que comparto con vos la emoción de este acto que agradezco a la Biblioteca Nacional. Nunca me imaginé que iban a lograr una cosa así. La película es apoteótica, eso se sabe ya. No sé cómo hiciste para conseguir esa cantidad de monstruos, porque está desde Ulises Dumont hasta... Están los chicos, los grandes, eran actores monstruosos. Y lo que armaste es una epopeya, una cosa que no se puede creer, esa cantidad de balas. Y más cuando contaste el episodio este con el policía, que eran de verdad a la vez, bueno, en cuanto a Soriano, creo que nos vimos porque yo era prestador, psicólogo de la UTBA, cuando se veló a Osvaldo Soriano en ese lugar de las artes de UTBA y de Piedras, y no sé si te acordás, Piedras y Alsina. Ahí fue velado Osvaldo. Y si no me equivoco, nos vimos. Pero lamento decir que este momento del país me parece que no tiene nada que ver con aquel, ¿no? Con ese brillo que había, con esa cantidad de gente con ganas aunque sea de disparar. Mirá lo que digo, ¿no? Porque este momento me parece bastante más decadente del país, más sombrío, más, bueno, lo que vos dijiste del hambre, eso ni hablar, ¿no? Pero como que en ese momento había un futuro promisorio, esta película lo muestra, y en cambio ahora hay como una oscuridad que no me interesa referirme a eso. Bueno, la película es maravillosa y yo te felicito por estar acá y por poder hablar con la lucidez y la claridad con la que hablaste. Y tengo algunos grandes amigos desaparecidos en ese momento y esto entonces nos emociona mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Y, en fin, lo más importante en esta vocación que me nació a los 15 años, cuando entré por primera vez a los estudios Baires y se abrió el portón y en lo que se llama la galería, los estudios en otros lados, estaba alzados, decorados que repetían o que eran Viena del 1800, porque la película era sobre Schubert, esas cosas que se hacían en 1940 y tantos en el cine argentino. Y cuando yo vi ese mundo, salí con la decisión de hacer cine. Y a los 17 años yo ya estaba trabajando profesionalmente en el sentido de sindicalizado y todo lo demás como pizarrero. Y tuve la suerte de encontrar en Fernando Ayala un director y un amigo con el que pudimos armar una empresa que se llamó Aries Cinematográfica Argentina, que comenzó con El Jefe, que fue una película ya un clásico, y terminó produciendo 113 largometrajes, no todos producidos por mí, sino, por ejemplo, había una línea de producción popular que hizo las películas de Luis Andrini, de Porcelio Olmedo, 36 por Porcelio Olmedo, nada menos. En fin, y que era parte de lo necesario tener una productora que no solamente hiciera el cine que nos gustaba a nosotros, sino también el que producía el dinero para hacer esas que nos gustaban a nosotros. Y viví mi vida para el cine, del cine, y ahora me da mucha pena que no esté pasando mucho, que digamos,
con el cine argentino actual. En fin, esto es un problema un poco universal porque la pandemia llevó a la gente a valorizar más de lo que yo deseo las series televisivas, las plataformas, las Netflix y compañía. Pero en fin, hay un instituto que tiene fondos y que seguirá apoyando películas nacionales y espero que surjan éxitos y que surjan, como fue Argentina en 1985, aquellas que testimonian hechos significativos de la historia o de la casi el casi momento que estamos viviendo. Yo le decía a un hijo mío que está trabajando en España, justamente ha hecho una serie, etcétera, y yo le decía, mira, yo lamento no vivir 10 años más para hacer una película sobre esta época, que es tan dura, tan difícil, pero que al mismo tiempo es muy cinematográfica. Pero, les repito, a mi edad no debo aspirar a más porque tampoco me interesa ser centenario. En fin, muchísimas gracias a los organizadores. Placer estar en esta sala que recuerda a Jorge Luis Borges. Creo que soy el único que hizo que adaptó 2 cuentos de él. Uno fue El Muerto y el otro fue El Evangelio según Marcos, este hecho como telefilm para la televisión española. En fin, y que me permitió alternar muchas noches con el Giorgi, que era un personaje irreemplazable, único por su obra y por sí mismo, ¿no? Sus comentarios, su agudeza, su ironía, en fin. En fin, he tenido la posibilidad de tratar con mucha gente, particularmente escritores y actores, que justifican una actividad Yo edité, la editorial editó mis memorias que se llamaron Fabricante de Sueños, porque cuando empecé a trabajar en cine se hablaba de que Hollywood en Estados Unidos era una fábrica de sueños, y aquí se decía eso, la fábrica de sueños de los estudios Lumiton, de los estudios Sonofilm, de los estudios EFA, de los estudios Baire Film, que fue donde yo me hice, y donde dirigí la mayor parte, creo que la totalidad de mis películas. Hubo una sola excepción, pero el trabajo de directores fue soñado por mí, porque justamente lo que hace es devolverle al espectador 1 hora y media, 2 horas y media, hasta 4 horas en algunas, de emoción, por un lado, alguna lágrima furtiva, y por otro lado, risas, carcajadas, y lo que sentí mucho en esta noche, sonrisas, porque creo que el humor de esta película es sutil, y además tiene mucho que ver con la realidad argentina de esa época, ¿no? Así es que fue hacer un sueño propio y entretener, divertir y hacer pensar al público. Muchas gracias por todo. Gracias, Héctor. Muchas gracias por venir. Un orgullo tenerte acá. Gracias por estar. En la puerta están los volantes con todas las actividades, y hoy no, porque ya la biblioteca está cerrando, pero les invitamos a visitar en el 3er piso la muestra en la que se inscribe esta actividad. Gracias.